El otro día me comentaron sobre la subida del diablo, nombre que al escuchar pensé, por favor, diablo, el diablo, soy es yo. Y puedo decirte que bastante equivocado estaba literalmente cuando agonizaba en la segunda parada de descanso de 6, porque eran 6 putas paradas hasta llegar a la cima. Pude ver entonces al diablo con sus ojos rojos y pensé, debería traer un video sobre todas las veces que hemos visto al diablo, es decir, Imu. Lo tomé como una revelación, una aparición y dije, si sobrevivo, lo haré. Y si estás viendo esto, pues sobreviví. Felicidades por mí. Es por eso que hoy hablaremos sobre qué ocurrió en cada uno de los capítulos que apareció ese agente del caos que se esconde en las sombras moviendo los hilos del mundo, Imu. Capítulo 906. La Sagrada Tierra de Marijoa. Todo empieza a prepararse de cara al evento político más importante del mundo, el Levelí. Vemos cómo los gobernantes se van reuniendo para discutir durante 7 días los asuntos de mayor importancia en medio de un clima donde cualquier error, cualquier palabra mal dicha puede ser motivo de guerra. Algo que se nos remarca con Ryuboshi al decirle a Shirahoshi que sea más selectiva con sus palabras al rechazar a los nobles pajeros. Sin embargo, este capítulo sirve también para reflejarnos cómo las acciones de Luffy han tenido un impacto positivo. Su influencia en el Namiverso se hace presente a través de personajes como Shirahoshi, Vivi, Rebecca y Dalton, que no tienen nada que ver con el Namiverso, pero forma parte de este grupo de fans, ya que ellos son conscientes de la verdadera naturaleza de nuestro protagonista, pese a que en el mundo se comunique otra. Tristemente, este capítulo también sirve para recordarnos lo podrido de este mundo político y tierra sagrada del universo de One Piece, ya que no solo vemos a Sharlos, que asco me das, y al imbécil de Steli, otro que me da asco, sino que presenciamos el regreso formal de Wapol como rey, reflejándonos al final lo podrido de este sistema que a sus pies en el subsuelo tiene a esclavos que sirven como fuerza para mover el viagilador, una simple escalera mecánica. No, literalmente es una vulgar escalera mecánica, pero que impacta con la realidad del mundo, y es que el capítulo no pararía porque nos iríamos a lo más profundo de Impel Down, donde Doflamingo, riéndose solo, en su momento menos esquizofrénico, pregunta simbólicamente a Magellan, porque él no está ahí, repito, es su momento menos esquizofrénico. Consulta si lo está protegiendo de un intento por asesinarlo para evitar que revele el secreto del Tesoro Nacional de Marijoa, aquel que se esconde en estas tierras y que señala si no es mejor revelar ya qué es, dado que el poder se degrada rápidamente. Momento acompañado por una misteriosa figura quien porta el cartel de Luffy mientras camina a través de una cámara criogenizada para llegar a uno de los paneles y misterios más grandes de la obra hasta el día de hoy, un sombrero de paja gigante. Esto cierra un capítulo que nos dejó no solo la primera aparición de Imu, sino las preparaciones para el Levelí, el regreso de Wapol y por supuesto ese misterioso sombrero de paja gigante. Capítulo 908. Comienza el Levelí. Tras fracasar el intento de Sharlos, que asco me das, por llevarse a Shirahoshi gracias a Mjosgar, no solo vemos cómo las acciones de Otohime rindieron fruto dado que este se compromete a proteger por los 7 días a la princesa Sirena, sino que este le confirma a Leo que puede golpear a cualquiera bajo su permiso si es para proteger a las princesas. Esto será clave ya que Oda preparaba todo para el capítulo 1084 donde dicho permiso se materializará. Por su parte se nos recalca que el Rey Cobra se encuentra reunido junto al Rey Riku y el Almirante Fujitora. Una misteriosa reunión que en un futuro entenderemos que era el inicio de la gran noticia que sacudiría al mundo como si fuera Chile en un día cualquiera, la abolición del sistema Shichibukai. Sin embargo, este sería solo el comienzo de un capítulo en el que también veríamos la aparición de Kuma como esclavo del padre de Sharlos, mientras la supernova Bonnie, transformada en la antigua reina de Sorbet, se infiltraba en estas tierras sagradas, un acto que en la actualidad entenderemos ya que su objetivo era rescatar a su padre, tal como el de sus amigos revolucionarios, quienes ocultos bajo tierra le piden calma a Sabo, ya que aun cuando logren rescatarlo no existen garantías de que vuelva a ser quien era. Y que al final este es otro ejemplo del poder del gobierno mundial para dejar claro que el estatus de una persona, incluso si es un monarca, no resulta relevante ante el de ellos, dejándonos muy claro que su plan de atacar la tierra sagrada de Marijoa solo conllevará a 2 resultados posibles, la vida o la muerte.
Y sabemos que acá muy probablemente será la vida. De hecho fue la vida. Pero finalmente, mientras los gobernantes se preguntan sobre si el siguiente movimiento de Sombrero de Paja Luffy será ir tras Kaido tras su intento de asesinato a Big Mom, ocurre lo verdaderamente importante. Es la hora. Ha llegado el momento de que dé inicio el Level E. El momento de que aquellos gobernantes del mundo que deciden y debaten sobre el destino de este puedan hacerlo sin que exista alguna figura por encima de ellos. Este sería el contraste perfecto para un cierre de capítulo donde observamos al Gorosei conversar sobre la solicitud de Cobra de reunirse con ellos. El cómo la familia Nefertari son traidores por ser la única de las 20 que se negó a vivir en Tierra Santa y cómo el balance del mundo no puede mantenerse por mucho tiempo, vaticinando que será necesaria una gran limpieza. Inmediatamente vemos en un cuarto lleno de flores a esa extraña figura junto a los carteles cortados de Luffy, Kurohige y Shirahoshi. De esa forma daría rumbo con una foto de Vivi en sus manos. Ojo cuidado, fue la única que no cortó y no vimos qué estaba pasando con la otra mano. Ojo cuidado. Pero bueno, lo importante es que toma rumbo hacia el trono vacío y ya ahí empezamos a olernos como este no está precisamente vacío. Aquel trono en el que nadie podría sentarse como símbolo de que no existiría un rey del mundo, alguien por encima de los soberanos actuales. Es cuando presenciamos cómo este, ante los miembros del Gorosei hincados a su presencia, se sentaría para ser consultado sobre cuál sería la luz que debía ser extinta de la historia, revelando el mayor secreto del mundo, el rey de este desde las sombras, Imu. Es así como este capítulo nos deja con Myosgar ofreciendo hacerse responsable de Shirahoshi, la aparición de Kuma, la aparición de Bonnie, el inicio de Level E y la revelación del nombre de Imu junto al hecho de que es la persona que se sienta en el trono vacío. De ahí no sabríamos más de él hasta el capítulo 1060, el sueño de Luffy. El Level E ha culminado y vemos como en el Thousand Sunny los sombreros de paja se enteran de la supuesta muerte del Rey Cobra, supuesta porque ellos saben de qué va este mundo de One Piece y que nadie se muere. Pero lo peor es que se dice que fue a manos de Sabo, junto al hecho de la desaparición de Vivi. Esto lleva a Luffy a querer ir a rescatarla, hasta que Zoro le dice: relajado, bájale la espuma a tu chocolate, mi loco, hay que tener fe en ella, Vivi es fuerte. Destacando que si se llega a presentar entonces la oportunidad, le ayudarán. A su vez, se nos reafirma cómo el mundo está cambiando, ya que el sistema Shichibukai ha sido abolido y en consecuencia surge Cross Guild, el cual ha llevado a Buggy a ser uno de los nuevos emperadores del mar, algo insólito de creer incluso para Luffy, pero su atención sigue enfocada en la inocencia de Sabo, lo cual da pie a que por primera vez se revele ante todos sus Nakama su verdadero sueño. Es un momento lleno de reacciones variadas y que incluso para nosotros como lectores, aún sin saberlo, causa un impacto enorme. Lo cambia todo. Logramos entender que su meta va más allá de ser el rey de los piratas, ya que este ve dicho título como el medio para lograr su verdadero objetivo. Este momento realmente lo tiene todo porque incluso puede verse como el cierre de la banda de los Mugiwara de cara a futuros miembros. Pero en Eggman, si tú sumas el año del conejo con los movimientos planetarios, quiere decir que Oda tiene un plan para Carrot, ya que los Mugiwara necesitan a un vigía y esta será en la cama que falta. Ajá, sí, la verdad ya esto no me parece ni siquiera gracioso, de hecho me da tristeza, pero bueno, en fin. Como te digo, acá se nos muestra el compromiso de la banda con volver realidad el sueño de su capitán, remarcándonos que solo falta un Road Poneglyph y el cual a día de hoy está en paradero desconocido. Uno pensaría que este capítulo se centraría en felicidad y sueños por su propio título, pero no, Imu tenía que hacer su aparición, lógicamente porque si no, no estaría mencionando este capítulo en un video sobre los capítulos en que apareció Imu. Pero él llega para dar la oscuridad y pesadilla. En contraparte, descubrimos que la llamada de Sabo con los revolucionarios ha sido interceptada por la marina.
se encuentra en Lulusia, una de las 8 islas en actual rebelión y lugar que causa la sorpresa del Gorosei preguntándose si será mala suerte o destino, ya que mientras Sabo revela que él no asesinó a Cobra, procede a decir que lo vio a Dios. Bueno, no formalmente a Dios, pero lo siento, es que parece que digo que Sabo está todo loco gritando ¡Vi a Jesucristo! Pero no, lo lamento, me vine arriba. A lo que me refiero es que él declara que en aquel trono que debería estar vacío, que simboliza la no existencia de un rey por encima de otros, la oscura verdad es que no está realmente vacío. Pero es justo en ese momento cuando con el simple trazo de un pincel, el poder del gobierno, el poder absoluto de Imu, caería sobre la tierra de Lulusia, dejando claro no solo que el gobierno tendría en sus manos el poder de un arma ancestral, sino de la existencia misma en el mundo con las palabras Lulusia jamás existió, dejando detrás de ella un enorme agujero que en un futuro se nos revelarán las implicaciones que tiene. Este sería el capítulo que nos dejaría además al final con el inicio de una nueva aventura, la cercanía del arco de Egghead, ya que en su cierre los Mugiwara se toparían con una enorme masa de agua de la cual surgiría la supernova Yewari Boni. Por lo que en resumen, este capítulo nos deja con los Mugiwara enterándose del destino de Cobra y Vivi, la revelación del sueño de Luffy por primera vez a sus Nakama, el gobierno descubriendo la ubicación de Sabo, el Lulusiazo y los Mugiwara se encuentran a Bonnie de cara al nuevo arco. Pasamos así al capítulo 1084, el intento de asesinato de un dragón celestial. Sabo se topa con Bonnie mientras está infiltrándose en el castillo de Pangea. Esta le revela ser la hija de Kuma y que tienen seguramente el mismo objetivo. Aún así, tras Sabo comunicar a uno de los cuervos de Karasu que ya pueden rescatar a Kuma, la supernova revela que pondrá rumbo a Egghead para que Vegapunk restaure la mente de Kuma, o si no, ojito con el o si no. Es así como durante esta fase de infiltración nos enteramos de boca de los guardias sobre la existencia de un cuarto fantasma, probablemente el cuarto de Imu. Bonnie se despide de Sabo para poner rumbo a Egghead y deja en manos de él el rescate de su padre. De esta forma pasamos al Rey Cobra y su reunión con el Gorosei, algo que ya se nos había comentado en el capítulo 908. En esta reunión, Cobra nos da una pequeña clase de historia sobre el origen del mundo, la alianza de 20 reinos, las armas frente al trono vacío simbolizando el jamás intentar sentarse en este por parte de esos 20 reyes. Sin embargo, llega un dato inesperado, realmente son solo 19 los que clavarían sus espadas y se mudarían a la Tierra Santa, ya que la reina Nefertari Lili no haría esto, siendo la única en no convertirse en un Tenryubito, algo bastante congruente con lo que sabíamos sobre los Nefertari rehusándose a estar en Marilloa. Toda esta conversación resulta extraña para el Gorosei, quienes afirman que lo dicho por el rey de Arabasta es correcto, pero ¿cuál es el problema? ¿Qué coño pasa? Y el problema es que se nos revela que en toda la historia tras el siglo vacío hay un elemento en común, el nombre de Nefertari Lili no se menciona, ya que esta jamás logró volver a Arabasta. Por esa razón su hermano fue quien gobernaría estas tierras. Buscando Cobra respuestas sobre esto, recibe por parte del Gorosei es el desconocimiento. La respuesta es un crudo y sencillo: pues eso fue hace mucho tiempo, mi loco, yo no sé qué pasó ahí, no sé qué espera que te digamos, no estábamos ahí. Y es en ese momento cuando Cobra, debido a una carta de Lili heredada de generación en generación, decide, estando encerrado, solo y en silla de ruedas, en un cuarto con 5 viejos bastante incómodos y radicales, pregunta: ¿cuál es el significado de la D? En ese momento ya todos sabemos que Cobra va a pelar bola, lo van a dormir, porque luego llegará un motivo aún mayor, pero mientras tenemos un break donde se nos muestra cómo el permiso de Mjosgar a Leo se materializa con un ataque conjunto de ambos a Charlos, pero de verdad que asco me das. Quien intentaba nuevamente secuestrar a Shirahoshi, esta vez utilizando a Kuma, quien es finalmente rescatado por un Morley que sale del suelo. Y ahora sí, volvemos con Cobra y llegaba el momento más dramático, porque si ya pensábamos que estaba listo para el matadero,
ante su cara desconcertada ve llegar a aquel que sin miedo a nada, sin asco, sin repulsión alguna, se sienta en el trono vacío. Imu hacía acto de presencia para sentenciar de forma definitiva a Cobra mientras, por primera vez en un histórico momento, pronunciaba sus primeras palabras. Con eso, este capítulo nos deja con la mención del cuarto fantasma por los guardias de Marijoa, Bonnie dejando a cargo a Sabo del rescate de Kuma y dirigiéndose a Egghead, Cobra se reúne con el Gorosei, se revela la existencia de Nefertari Lily, se revela que esta nunca regresó a Arabasta, Leo y Sai agreden a Charlos, Kuma es rescatado por Morley, es decir, los revolucionarios, e Imu se revela ante Cobra pronunciando sus primeras palabras. Continuaremos entonces con el capítulo 1085, la muerte de Nefertari Cobra, un título sin duda que deja mucho a la imaginación, muy enigmático y que nos hace preguntarnos, ¿morirá Cobra? Duda totalmente razonable, pero por si quedaban aún dudas tras todo lo del capítulo pasado, sí, se va a morir porque continuaríamos donde nos quedamos, con este atónito ante la presencia de Imu y dejándonos claro que dicho nombre ya lo había escuchado anteriormente debido a que uno de los 20 fundadores se llamaba así. Una muy curiosa casualidad, que de casual nada porque sí, es el mismo de hace 800 años obviamente. Imu finalmente decide hablar señalando la impertinencia de Cobra y que no será digna de respuesta, sin embargo procede a responderle, sí, lo sé, raro, pero bueno, nos señala que la D es la marca de sus enemigos y que si bien en la actualidad ha aparecido con mayor frecuencia, sus portadores son simples cascarones vacíos que desconocen el significado de esta, y que todo este problema es una causa del grave error de Lily hace 800 años, ya que por culpa de ella los poneglyphs se esparcieron por el mundo, siendo este el mayor error de la historia para el gobierno mundial, cuestionándose Imu si realmente fue un error o parte de un plan, siendo la respuesta a esta pregunta la carta que posee Cobra y por la cual le indica que recite el nombre con el que firmó Lily, con la muerte acechando ya sobre él evidentemente, y la revelación de Sabo escondido escuchando todo, se revela el nombre en la carta, Nefertari D. Lily. La simple mención de la D desata la ira de Imu, quien se vuelve loco y ataca a Cobra, causando que haga acto de aparición con un ataque Sabo, para darnos una de las revelaciones más teorizadas por años. No solo Imu, sino que todos los miembros del Gorosei son usuarios o portadores de alguna habilidad rara. Es un momento que, tal como describe Sabo, es la representación del infierno en la cima del mundo. Es el mundo totalmente al revés. Aún así, Sabo decide ayudar a Cobra, quien le pide dejarlo atrás ya que tiene un mensaje que quiere que le dé a Luffy y Vivi, y sería problemático si mueren ambos porque entonces nadie le daría el mensaje, digo, es lógico, ¿no? Por eso le pide a Sabo que les revele que comparten la letra D. Ambos son atacados nuevamente. Imu logra reajustarle incluso a la columna Cobra, quien se pone de pie y empieza a recitar el contenido de la carta de Lily. Tristemente, el rugido de uno de los miembros del Gorosei nos imposibilita saber qué dice esta, pero sí alcanzamos a saber las últimas palabras de este mensaje. Izar la bandera que anunciará el amanecer del mundo. Firma Nefertari D. Lily. Y lo que ya parece ser el cierre perfecto de un momento caótico llega con más, ya que se revela que Guapol observó todo desde un agujero en la pared. Mucha plata, mucho estatus, pero no le pueden pagar a un maldito albañil que arregle las paredes, ¿no? En fin. Todos se percatan de ello y este huye despavoridamente, llegando donde una Vivi que había sido capturada por el CP0, logrando así que ésta escape junto a él hasta el mismísimo fin del mundo de ser necesario, ya que es consciente del infierno y la verdad que acaba de presenciar. De esa manera, este capítulo nos deja con Imu hablando sobre la D, la revelación de que Imu existió por lo menos hace 800 años, la revelación de que los poneglyphs se esparcieron por culpa de Lily, Cobra revelando que los Nefertari tienen la D en su nombre, se revela que Imu y el Gorosei son usuarios o como mínimo poseen alguna habilidad, se dicen las últimas palabras de la carta de Lily, Cobra se muere, Guapol observa todo lo ocurrido y Vivi logra escapar
comprobar junto a Guapol. Así, la aparición de Imu no pararía, ya que tendríamos seguidamente su presencia en el capítulo 1086, Los 5 Ancianos. Capítulo que inicia con la conmoción y búsqueda de Cobra y Vivi tras su desaparición, y donde vemos cómo fue el contacto por parte de Guapol con Big News Morgas para que los recibiera y pudieran salir de Marilloa. Todo esto mientras también vemos cómo Bonnie y un Sabo moribundo logran esconderse para escapar cada uno por su lado. Poca broma, por cierto, cómo quedó Sabo, un solo coletazo de Imu lo dejó casi paralítico. Con el paso del tiempo no tardó mucho en correr la noticia sobre el asesinato del Rey Cobra, así como la desaparición de su hija, mientras de la mano del Gorosei, Oda nos revela cómo fue la preparación para el Lulusiazo, surgiendo así por primera vez de la boca de Imu la existencia de la Mother Flame, la cual quería poner a prueba y servía para reflejarnos el interés de este en comprobar ello, dado que de funcionar como esperaba, implicaría que el gobierno tendría en sus manos nuevamente el poder destructivo de un arma ancestral. Sin embargo, la mayor prueba sobre lo oscuro y despreocupado de este ser sobre cualquier otro ser vivo fue el argumento que nos daba para que Lulusia fuera el blanco. Es debido a que está cerca, ni más ni menos, un motivo que carece de base o fundamento. Es el capricho por comprobar y demostrar su poder aquel que desde las sombras domina el mundo, siendo este el momento perfecto para la presentación de aquellos 5 bajo su mando. Se nos revelan sus nombres así como títulos de dioses guerreros. Sin embargo, esta aparición de Imu no solo serviría para revelarnos la Mother Flame y esta forma de ser del personaje, sino que también se reafirmaría su interés en Nefertari Vivi, ya que solicitaría que la recuperen, no que la maten, sino que la recuperen. Como yo siempre digo, Imu el Bajas huele a más canónico de lo que pensamos. Por otro lado, el capítulo sirve para seguirnos mostrando el caótico mundo tras la abolición del sistema Shichibukai. No solo 2 reinos más se han revelado, sino que la marina no tiene la capacidad de manejar todo esto, llevando a la necesidad de usar los Serafín y con ello la revelación de la existencia de los de Crocodile, Doflamingo y Moria. Con esto vemos la conclusión de lo sucedido por parte de Sabo, quien fue incapaz de desmentir lo ocurrido ya que no quería apagar las llamas de la revolución que se estaban esparciendo. Sin embargo, el resto de la conversación entre Dragon e Ivankov se centraría en teorizar sobre qué ocurrió con Lulusia, que lo destruyó, así como la figura de Imu, confirmándose de esa forma que efectivamente Imu Nerona existió hace más de 800 años y que habría conseguido la inmortalidad gracias a la habilidad de la eterna juventud, puesto que si se sabe que existe es porque alguien la ha usado. Bastante lógico, de hecho, simple sentido común. Para finalmente terminar con la conjetura de que el arma usada por solo podría ser capaz de ser creada por Vegapunk, ante lo que Dragon duda, ya que considera que jamás habría hecho eso de forma intencionada, por lo que llegan al razonamiento más lógico: el gobierno usó un arma ancestral. Al final es bastante curioso porque ambos terminan teniendo la razón. Vegapunk no fue quien intencionalmente creó el arma, pero sí quien dio origen a lo que fue capaz de moverla, aunque él no lo entregó voluntariamente. Finalmente, todo cerraría con un acontecimiento que nos reflejaría una vez más cómo los Tenryubitos son lo más despreciable existiendo en la actualidad del mundo, ya que ante los problemas de comida se nos muestra la ejecución de Mjolnir por parte de aquel que se presenta como antiguo regente de God Valley y comandante supremo de los Caballeros Divinos, Saint Garlin Figarland, aquel cuyo apellido causaría revuelo, puesto que anteriormente se habría revelado en Film Red ser el mismo que el de Shanks, dejándonos con un capítulo en el cual se reveló que el Lulusiazo fue tras probar la Mother Flame, los nombres del Gorosei y los títulos de dioses guerreros, Imu pidiendo que le traigan a Vivi, 2 reinos más se sublevan tras la abolición de los Shichibukais, aparecen los Serafín de Crocodile, Doflamingo y Moria, se revela que Imu se llama Imu Nerona y se confirma que efectivamente existió hace 800 años, se teoriza sobre que la causa del Lulusiazo fue un arma ancestral. Dragon dice algo que no sea.
se presenta el comandante de los Caballeros Divinos, Figarland Garling, quien a su vez comparte el apellido que tiene Shanks, y el asesinato de Mjosgar. Así pasamos al capítulo 1089, el incidente del asedio. En Villa Fuya están impactados con las noticias sobre la caída de Garp en Hashinosu, así como el incidente de Egghead con Luffy. Sin embargo, el verdadero caos del mundo viene por parte de la madre naturaleza. 6 días tras la desaparición de Lulusia, que dejó un enorme agujero, un enorme terremoto ocasionando tsunamis llegaron por el mundo, generando así que el nivel del mar subiera 1 metro y en consecuencia conllevando a que en el mundo incluso islas desaparecieran sumergidas en el mar. Finalmente, tras una vuelta por el globo, hemos regresado a Egghead, donde la marina se encuentra rodeando la isla, intentando acceder a esta mediante un asedio donde junto a 9 vicealmirantes se encuentra la figura del almirante Kizaru, quien intenta hacer que Sentomaru se entregue, siendo bastante cuestionado por este dado que está ahí para asesinar a Vegapunk, planteándonos desde ya la relación que existe entre ambos y cómo quizás debería estarse cuestionando Kizaru, quien pese a todo se ve solo como un engranaje más de este sistema. Bastante filosófico el Luces, por cierto. Sin embargo, la verdadera amenaza se encuentra escondida. Sanjay García Saturn, quien quiere mantenerse en las sombras por ahora, y que tras saber el estatus de la situación, así como la presencia de Bonnie, da la orden de hundir el barco de científicos que huyó hace 2 días de la isla, así como ignorar a Bonnie por ser una niña quien no tiene más uso para ellos ahora. Desde un inicio Saturn ya se lucía, ya nos mostraba que iba a ser un imbécil. Finalmente, York se pone en contacto con el Gorosei y tras confirmar el interés de estos en ella por la Mother Flame, esta hace 3 requerimientos. El primero es que no le hagan nada a ella ni al laboratorio, lo segundo es que la vuelvan una Tenryubito y lo tercero es que la rescaten, revelando así que de alguna manera mientras estábamos fuera, los Mugiwara habían logrado revertir y tomar el control de la situación en Egghead. Jamás se diría el cómo, pero ocurrió, pasó. Por lo que este capítulo donde apareció Imu nos dejó con el mundo reaccionando a la derrota de Garp en Hashinosu y el incidente de Egghead, el nivel del mar subiendo 1 metro a causa del Lulusiazo, York negociando con el Gorosei su seguridad, la del laboratorio y la producción del Mother Flame, y la revelación de que los Mugiwara han atrapado a York. Repito, nunca se nos dijo cómo, esto jamás se resolvió, pero pasó. Tampoco es que tuviera mucho interés de verlo, pero pasó. Por cierto, break rápido para recordarte que si te está gustando el video, no olvides dejar tu me gusta y suscribirte. Además, puedes dejar tu comentario sobre qué te está pareciendo hasta ahora como estas sexys personas en el video pasado. Continuamos. Llegamos así muchos capítulos después al 1114, Alas de Ícaro. El mensaje de Vegapunk conmociona al mundo entero al revelar que este se inundará. Los Gyojins se ríen en el fondo del mar. Ellos pensarán, le llegó la hora, malditos. No pasa esto realmente en el reino Ryugu, están preocupados, pero bueno, esto trae consigo nuevamente a nuestro amigo, el menos esquizofrénico Doflamingo, quien ríe mientras dice que solo una subida de 5 metros del nivel del mar sería suficiente para arruinar la mayoría de lugares y que quizás deberíamos evacuar y siempre podríamos ir a un lugar más alto, haciendo una clara referencia a un futuro en el cual la Red Line y específicamente las tierras sagradas de Marilloa serían el lugar perfecto para resguardarse. Con este mensaje aún transmitiéndose en medio del caos, el Gorosei y York buscando desesperadamente el Dendenmushi para parar la emisión, lleva a que Saturn pase por completo de su choque con los Mugiwara para llegar al cuarto donde se nos revela finalmente cómo es la Mother Flame. Mientras este en forma humana empieza a destruir a bastonazos un panel de control para no sé yo exactamente qué buscaba hacer. Y por qué, si puede ser una araña gigante con 8 patas venenosas, lo que hace es dar bastonazos. Pero vamos, que igual Saturn no ha demostrado ser precisamente el más brillante de la clase. En fin,
Por su parte, el robot gigante Emmet continúa moviéndose mientras vemos cómo Imu escucha atentamente las palabras de Vegapunk, un mensaje que ya llega a una parte dedicada a lo ocurrido entre 900 y 800 años en el pasado, el siglo vacío. Y mientras Edison logra su cometido para ayudar a escapar a los Mugiwara, Vegapunk revela que toda esta historia comenzó hace 900 años en un reino muy avanzado y que tal como en las historias de Elbaf sobre el legendario dios del sol Nika, él también peleó con un cuerpo elástico. Ellos lo llamaban Joy Boy, el primer hombre que zarpó al mar, el primer pirata. De esa forma, este capítulo nos deja con la continuación del mensaje de Vegapunk revelando que el mundo se inundará, la aparición de Doflamingo en modo esquizofrénico, se muestra cómo es la Mother Flame, Edison logra su objetivo para ayudar a los Mugiwara en su escape y Vegapunk revela que Joy Boy era el usuario de Nika y fue el primer pirata de la historia. Pero acá no pararíamos porque Imu seguiría apareciendo durante el mensaje de Vegapunk desde este punto, capítulo 1115. Fragmentos continentales. Mientras vemos las reacciones de algunos personajes como Momonosuke ante la revelación de Joy Boy siendo un pirata, el cabezón continúa revelándonos que durante este periodo hubo una gran guerra en la cual Joy Boy enfrentaría a una organización que hoy conocemos como el Gobierno Mundial, una alianza de 20 reinos que fue la única forma de hacerle frente a este y sus aliados. Joy Boy es la definición de todos contra mí. Sin embargo, el mensaje continuaría reafirmando la gran y avanzada civilización que existió y que poseía armas que sobrepasan nuestra imaginación y que en ellas reside el problema. En paralelo continuamos viendo el intento de escape por parte de la banda de los Mugiwara mientras Edison le dice a Stussy que baje la barrera, ya que no tiene sentido mantenerla ante la presencia de monstruos inmunes a ella, refiriéndose al Gorosei, que incluso en este capítulo podemos confirmar que algunos, como Mars, poseen Haki del Conquistador, y a su vez le indica que se vaya de ahí, planteándose el dilema existencial de Stussy, siendo un clon, con qué propósito vivir si aquel que se lo daba, Vegapunk, ya no está. Igual Stussy, Serena Morena, da unos capítulos porque yo no estaría tan seguro de que Vegapunk se nos fue. Pero mientras, vemos cómo sigue buscando parar el mensaje el Gorosei, el cual continúa diciéndonos que el siglo vacío concluyó con la derrota de Joy Boy. Sin embargo, la siguiente gran revelación llegaría al indicarnos que hace siglos el mundo no sería como lo conocemos, ya que una enorme catástrofe natural lo sumergiría y que justo en el fondo se encuentran los restos de este, trayendo consigo la revelación de que actualmente se viven en los fragmentos continentales de lo que antes eran enormes masas continentales. Esto explicaría por qué todo un siglo habría sido ocultado o borrado de la historia, ya que considerando todo esto, el nivel del mar habría subido 200 metros. Pero, ¿cómo fue posible semejante desastre natural? La respuesta es que no fue un desastre natural, sino un desastre creado por el hombre. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, pero bueno, lo que dice es que es imposible demostrar que en 100 años ocurra naturalmente ese tipo de cambio, siendo la causa y la respuesta lógica tras el luluciazo que ocasionó la subida del nivel del mar, las armas ancestrales. Llevando con esto al cierre del capítulo de la mano de Imu y una gran revelación, la gran guerra que ocurrió durante el siglo vacío todavía no ha terminado. Con lo que este capítulo nos deja con Vegapunk revelando que en el siglo vacío ocurrió una guerra entre el gobierno mundial y Joy Boy, la confirmación de que Mars tiene Haki del Conquistador, la revelación de que el siglo vacío acabó con la derrota de Joy Boy, la revelación de que el mundo son restos de grandes masas continentales que fueron sumergidas tras subir 200 metros el nivel del mar, y la revelación de que esto no fue un desastre natural y la guerra del siglo vacío aún continúa.
Para que vayamos al capítulo 1116, conflicto, las declaraciones dejan a más de uno impactado e incrédulo ante que todavía siga un conflicto de hace 800 años. Todo esto mientras vemos a Imu observando fijamente un cuadro de Nefertari Lily y en Arabasta la tristeza ante la desaparición de Vivi y muerte de Cobra. Por su parte, Vegapunk continúa con su mensaje mientras se disculpa, ya que todo lo que quería crear era una fuente de energía que sería el futuro, pero entregó un trabajo incompleto, la Mother Flame, aunque convencido de que será de igual forma el futuro. Revela que un trozo de ella fue robada, mientras seguimos presenciando el conflicto existencial de Stussy, quien pide permiso a Edison para liberar a Kaku y este se disculpa con ella por ponerla en esa posición y le explica que tener ese conflicto emocional es lo que la hace humana y que se esfuerce en sobrevivir. Así retomamos las palabras de Vegapunk sobre el trozo robado de la Mother Flame, lo que le sirvió para comprobar su teoría de que lo ocurrido hace siglos fue por culpa del hombre, razón por la que nuevamente se disculpa al ser responsable de lo ocurrido en Lulusia. Con eso nos revela que las tres armas ancestrales Joy Boy intentó heredarlas a las futuras generaciones, y que más allá de si esto lo hace el bueno o el malo es indiferente porque la verdad de todo esto llegará el día en que se revele, pero que lo importante es que estamos en una época en que el mundo volverá a hundirse para seguir diciendo que existen un grupo de personas que saben toda la verdad sobre esto, la tripulación del rey de los piratas. Es en ese momento cuando York se da cuenta que el Dendenmushi está en el interior del gigante de hierro, Emmet. Mientras Vegapunk se cuestiona por qué los piratas de Roger no hicieron nada, ante la imagen de un ebrio Rayleigh señalando que las palabras del cabezón le arruinan la diversión a los jóvenes y que seguramente Roger pensaría igual. Por lo que este capítulo donde apareció Imu nos deja con Vegapunk indicando que la Mother Flame está incompleta aún, revela que un trozo de esta fue robada y por eso lograron reactivar un arma ancestral, que Joy Boy pretendía heredar las armas ancestrales y revela que la tripulación de Roger sabía que el mundo se iba a inundar, o bueno, que se va a inundar. Y ya no sería hasta el capítulo 1121, el flujo de las eras, que Imu volvería a aparecer. En un capítulo donde Bonnie Nika entraría en acción junto a Luffy en Gear 5 para enfrentar a Saturn, Vegapunk aún continúa con su mensaje al mundo, donde asegura que llegará el día donde se revele todo lo ocurrido en el siglo vacío, ya que no es casualidad que aún existan las armas que causaron la gran inundación, mientras asegura que además existen descendientes de razas que el gobierno ha tratado de eliminar, como los Bucanir, los Lunaria o la tribu de los Tres Ojos. Por eso, más allá de todo, recalca que hace un llamado a que intenten protegerse, que quiere confiar en el juicio y sabiduría de los seres humanos, así como lo hace con la ciencia. Y mientras Bonnie y Luffy detienen a Saturn, este dice que la muerte de Roger y Shirohige trajeron nuevas eras. Y con el Sonic cayendo desde el cielo, acercándose para el escape, Vegapunk nos recalca que esas son las personas más cerca de la verdad, ya que quizás todo fue un plan de Roger. Y mientras vemos la reacción en los diferentes frentes de otros emperadores y la marina, continúa diciendo que aunque quizás eso no pueda ser encontrado por quien Joy Boy hubiera querido, ahora nadie podrá detener el hecho de que será encontrado, afirmando así que el destino del mundo estará en las manos de quien obtenga el One Piece, presentándonos en una página doble los actuales actores principales, entre los que por supuesto se encuentra Imu, cerrando con un capítulo que nos deja con la revelación al mundo de que las armas ancestrales existen, Bonnie y Luffy deteniendo a Saturn y Vegapunk confirmando la existencia del One Piece y que el mundo estará en manos de quien lo encuentre.
Así seguidamente pasamos al capítulo 1122, cuando llegue el momento. Sin duda, el mensaje de Vegapunk ha impactado al mundo entero, no solo con la inminente inundación, sino la confirmación de la existencia del One Piece, que hace a muchos cuestionarse cómo es posible, mientras estos últimos se emocionan ante tales palabras, lo cual en paralelo nos muestra a un determinado Koby, quien indica que deberá intentar frenar su sueño. Yo creo que Koby se vino un poco arriba, se está como emocionando, pero bueno, quizás lo de Hashinosu lo afectó bastante. Por su parte, Buggy vuelve a hacer gala de su increíble manejo de masas, diciendo que el mundo no será de él, sino de todos, refiriéndose a su tripulación. Sin embargo, algo que causa mucho impacto por sus implicaciones es el breve momento de Teach confirmando a Katarina y Van Augur que le lleven a Caribou, ya que si su información no es útil, él mismo lo matará. Por otro lado, tras unas enormes consecuencias irreversibles, el Gorosei finalmente logra destruir el Dendenmushi en el interior de Emmet, quien en medio de todo el caos por el intento de escapar de los Mugiwara, nostálgicamente se da cuenta de que Luffy no es el Joy Boy que él conoció. La realidad de estar en el futuro lo hace disculparse con este por no haber podido convertirlo en rey. Una gigantesca revelación que nos lleva a preguntarnos qué tipo de rey, de los piratas u otra cosa. Pero es que esto no parará acá, porque en ese momento Emmet decide querer saber cuál es el nombre de Luffy, quien con su característica frase y llamando la atención de nuestro gigante de acero por la D, le indica que no puede ni lo dejará morir, mientras saca un nudo del cual emana un haki del conquistador como nunca antes habíamos visto, ya que es capaz no solo de anular los poderes del Gorosei, sino de devolver a todos aquellos que habían sido invocados de regreso a Marilloa, y así ante un Mars que ya previamente se encontraba ahí, obligarlo a levantarse porque él no puede sentarse. Y la revelación del dueño de este haki llegaría con la aparición de Imu, quien entre un rostro de pánico y dolor gritaría Joy Boy. Así es, el capítulo termina revelándonos que efectivamente Joy Boy había dejado su poderoso haki en ese nudo para que en un futuro, cuando él ya no estuviera, pudiera ser usado por Emmet para volver y ayudarle como siempre lo había hecho, siendo esta una enorme revelación, no solo por poder preservar durante 800 años un haki, sino los primeros diálogos y una silueta más clara de Joy Boy, el primer pirata y aquel que incluso pensó en proteger a sus nakama como Emmet aun cuando no estuviera. De esta forma, finalmente el robot ancestral cae sin vida, dejándonos junto a él un capítulo con Koby viniéndose arriba y diciendo que frenará el sueño de Luffy, Kurohige diciendo que le lleven a Caribou y que si no le es útil lo matará, el Gorosei logrando destruir el Dendenmushi, la revelación de que los nakama de Joy Boy fracasaron en volverlo a algún tipo de rey, el uso del haki de Joy Boy, la revelación de los primeros diálogos de este y su haki comprimido que aguantó hasta la actualidad, en conjunto con la cara de pánico de Imu y finalmente la caída de Emmet. Finalmente llegaríamos al último capítulo con la reciente aparición de Imu, el 1125, titulado ¿Qué tan necesaria era su muerte? Tras varios años en él, este capítulo finalmente nos trae la conclusión definitiva del arco de Egghead, donde podemos ver cómo Rob Lucci afirma haber asesinado a Stussy, cosa que sabemos es mentira, pero lo importante es que empieza lo que será el Last Dance de Saturn, quien nos comenta el éxito por parte del gobierno con la recuperación de York, Pong Records y la planta de energía para producir más Mother Flame. Sin embargo, recalca que no vayan tras los Mugiwara a Elbaf, ya que el verdadero fracaso no fue su escape, sino permitir la transmisión del mensaje de Vegapunk, lo cual va acompañado por una revelación de si quedaban dudas de que este anciano era el culpable de todo, vemos cómo fue realmente él quien dio la orden de resguardar a Emmet hace 200 años. Por lo que su existencia y que se moviera protegiendo a Luffy termina siendo
evidentemente culpa de él. Sin embargo, el poco éxito que le quedaba al gobierno durante este capítulo no duraría mucho, ya que la Kumofuto, la generadora de nubes, empieza a generar estas sin parar ante la cara atónita de York, quien especula la supervivencia de Edison, por lo que esto sería su culpa, ocasionando así que Bomb Records se alce en el cielo mientras se aleja de Egghead y las manos del gobierno que se encuentra en crisis en las tierras de Marilloa, como vemos, ante la falta de comida, pero que lo verdaderamente relevante llega con el regreso de Gatling Figarland, ahora de traje, llegando al cuarto del Gorosei, quien revela ante estos que por órdenes directas York quedará bajo su mando, y este será por ende el nuevo dios guerrero de la ciencia, causando la mirada atónita de estos y en especial la de Mars, porque sí, Gatling se sienta quitándole Oda una vez más la posibilidad de sentarse a este, pero lo impactante es que todos estos parecen comprender las implicaciones de dicho nombramiento y seguidamente nosotros también. En un momento muy oscuro volvemos a ver a Saturn, quien se agarra el cuello mientras un humo negro emana de este. Con la sensación de dolor transmitiéndose en cada panel, comienza lentamente a secarse y es cuando vemos la causa, totalmente molesto como nunca se le había visto. Imu aparece comunicándose con él para preguntarle por qué había permitido que escapara Joy Boy, ignorando completamente las excusas de Saturn sobre lo impredecible de su poder. Sin un atisbo de piedad, Imu le extrae lo que permitía a este mantenerse con vida e inmortal para solo dejar en el suelo los huesos de aquel miserable causante de todo, el origen de toda la desgracia de Egghead, Kuma, Bonnie y más, aquel que nos reflejan como el absoluto culpable de todo lo sucedido. Vete al diablo, mamacuevo. Acto seguido es cuando finalmente se nos revela lo que ocurría en el cielo con Pong Records, la resurrección de todos los Vegapongs, con excepción de Stella por ahora, quienes pondrán rumbo hacia Wederia, probablemente como parte de un plan de generar islas del cielo de cara a la gran inundación inminente, así como parece ser inminente por fin el hecho de que Dragon hará algo. Porque mientras los revolucionarios teorizan sobre las declaraciones de Vegapunk y entienden ahora el propósito de la construcción de los puentes Tequila, Vodka, Ron y Bourbon Wolf, Dragon, totalmente esquizofrénico y apartado de ellos, se va a conversar con un árbol y el horizonte con quien debate sobre las palabras de su fallecido hasta ahora amigo, y que llegó el momento de apresurar todos los preparativos para la victoria de su causa, ya que si no, las personas empezarán a matarse unas a otras por la búsqueda de un lugar seguro. Cerrando con un capítulo que nos deja con Lucci afirmando haber matado a Stussy, la revelación de que fue Saturn quien dio la orden hace 200 años de resguardar a Emmet, Gatling ascendido a dios guerrero de la ciencia, el fallecimiento de Saturn a causa de los poderes de Imu, Bomb Records desapareciendo en el cielo lejos de las manos de York, la resurrección de todos los Vegapunk con excepción de Stella por ahora, la revelación de otros 3 puentes además de Tequila Wolf y el propósito de estos, y Dragon nuevamente no dice y asegura que es hora de hacer algo. Sin duda alguna, las apariciones de Imu siempre han estado presentes de grandes revelaciones o acontecimientos, un caos absoluto asociado naturalmente a este personaje, que solo ha hecho aparición hasta ahora en 13 capítulos. ¿Qué más deparará el futuro con él? No sabría decirlo, pero es una garantía de que en el futuro su aparición conllevará a grandes cosas. Mientras, acá te dejo otro video sobre este personaje, una teoría sobre su obsesión con Vivi, así como otro donde te doy 10 razones por las que el arco de Elbaf será un gran arco. Que tengas un excelente día y nos vemos en el próximo video.